día viernes. ¿Les fue bien? Todo bien, licenciada, solo una no encontré la respuesta que me mostraba ahí. Sí, era lo que les indicaba anteriormente. Si en algún caso ustedes no encontraban la respuesta, lo dejaban indicado en su documento y posteriormente nosotros lo podemos revisar. Cuando estemos calificando, revisamos cada uno de sus archivos. Perdón, perdón, jóvenes. Entonces revisamos cada uno de sus archivos y si la respuesta está correcta, pues se les asignan sus puntos. Para entregar las calificaciones tenemos aproximadamente 10 días hábiles, entonces todavía tenemos hasta el viernes de la próxima semana para poder entregarles sus notas. Sí nos demoramos los 10 días hábiles porque revisamos uno por uno los documentos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, espero que a la mayoría le haya ido muy bien en su examen. En cuanto a el medio para poder compartir la resolución, si en dado caso tuvieron algún problema, no era Facebook. Se les compartió a través de Facebook la información que podían enviarlo a través del correo, pero esto por única vez. No es algo que sea aceptado frecuentemente, por favor. Esto para que lo tomen en cuenta para las siguientes evaluaciones, por favor. Única vez que vamos a estar eh, aceptando las resoluciones. Y otra cosa, esto siempre tiene que ser dentro del tiempo estipulado. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio que dejamos pendiente de clase. Por favor, si me pudieran recordar en dónde nos quedamos en la clase anterior. Estábamos trabajando lo que era el método Simplex Sí, licenciada, en este salón se quedó con la fila pivote el tercer tablero. del tercer tablero. Muchas gracias, Jenny. Ale, a empezar a proyectar. Para el segundo examen parcial, de acuerdo a la información que nos proporcionaron, el segundo examen parcial será cuando regresemos de Semana Santa. Estaríamos hablando entonces que el examen será aproximadamente como entre el 3, digamos, quizás como entre la semana del 10 al 14 de abril. Ahí tendríamos nuestro segundo examen parcial. Eso significaría de que debemos de terminar el contenido del curso antes de irnos de descanso de Semana Santa, el contenido del segundo examen parcial. Pero vamos bastante bien. No hemos avanzado bastante, entonces no hay ningún problema, no vamos a correr con, con los temas. Permítanme un segundito, ya les voy a empezar a proyectar la pantalla con la presentación.
Bien, estábamos trabajando, ya habíamos resuelto ejercicios de programación lineal con dos variables y después empezamos a trabajar un ejercicio siempre de programación lineal con tres variables. Cuando tenemos tres variables, el método a utilizar es el método simplex. Y también observamos que para poder utilizar este método son los primeros pasos, los primeros cuatro pasos son exactamente iguales que si estuviéramos trabajando un método gráfico. Sin embargo, del paso 5 en adelante, sí hay una diferencia. Y esa diferencia consiste en que en el método gráfico nosotros debemos de calcular pares ordenados y en método simplex ya no se calculan esos pares ordenados, sino que empezamos a estructurar nuestro tablero simplex para poder encontrar una solución. Y vimos que teníamos que plantear el problema, definir la función objetivo, convertir o plantear las restricciones como inecuaciones, posteriormente construir o convertir las inecuaciones a ecuaciones agregando variables de holgura, igualar la función objetiva a cero y construimos nuestro primer tablero simplex. En el último renglón vamos a colocar la función objetivo igualada a cero. Después identificamos lo que es la columna pivote, el elemento pivote, convertimos en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la misma columna y repetimos este paso hasta obtener el tablero óptimo. Vimos también que el tablero óptimo es aquel tablero en el cual en el último renglón todos los valores son positivos o ceros. Eso significa que en este tablero que obtuvimos no es nuestro tablero óptimo porque en el último renglón todavía teníamos valores negativos. Me parece que construimos este tablero, ¿vale? No, licenciada, solo la fila ¿El pivote. anterior? El anterior, ese sí. Bien. Ese sí. Entonces, acá encontramos que en la última fila aún tenemos valores negativos, por lo tanto, este no es nuestro tablero óptimo. Tenemos que repetir los pasos del 8 en adelante. El paso 8 nos dice identificar columna pivote. La columna pivote es aquella que tiene el menor valor negativo y después identificamos el elemento pivote. Para identificar ese elemento tenemos que dividir la constante dentro del valor de nuestra columna pivote y el menor cociente es el que nos va a indicar cuál es el elemento pivote. En este caso identificamos que el elemento pivote es un medio que está en la segunda fila y el procedimiento nos dice que tenemos que convertir en 1 este elemento pivote y en 0 el resto de elementos. Entonces, para convertir en 1, multiplicamos por el inverso de un medio es 2, y con el producto de esa multiplicación conformamos nuestro tercer tablero simple. Empezamos multiplicando 2 por menos un medio, ¿cuánto nos da como resultado? Menos 1. 2 por un medio. 1. Continuamos con toda la fila. 2 por 0.
0. 2 por menos 3/4, 3/2. menos 3/2, 2 por 1, 2, 2 por 0, 0, y 2 por 15, 30. 30. Ya tenemos acá la fila en donde convertimos el 1/2 en 1. Esta fila es nuestra nueva fila pivote y nos va a servir para convertir en 0 el resto de los elementos. Vamos a convertir ahora en 0 el 1/2. Para convertir en 0 el 1/2 de la primera fila, tenemos que multiplicar la fila pivote por este valor, cambiándole el signo, que sería menos 1/2. Multiplicamos la fila pivote por ese valor y le sumamos los elementos correspondientes a cada posición de la primera fila. Empezamos con el primero, menos 1/2 por menos 1 más 1/2. ¿Cuánto es? Es uno, licenciado. 1. Continuamos con los siguientes, menos 1/2 por 1, menos 1/2, más 1/2, 0. Menos 1/2 por 0, más 1, 1. Terminamos, por favor, estos valores y cuando tengan toda la fila, debemos de convertir el 1/2 en 0 y el menos 150 en 0. Realicemos los cálculos, por favor, y si tienen duda con alguno de ellos, nos consultan. Ese es el paso 11, Ale. Sí, así es.
¿Cómo van con los cálculos? Licenciada, las H sub 1, sub 2, sub 3 me quedaron 1, H sub 1, H sub 2 me quedó menos 1, H sub 3 me quedó 0 y constante me quedó 60. Gracias. La siguiente fila ya la tenemos. Cuando tengan los cálculos, por favor, nos los comparten.
Tienen los datos de la tercera fila.
Bien, los datos de la tercera fila serían 1, 0, 0, 1/2, -1 y 10. ¿Cómo van con los de la tercera fila? ¿Los tienen listos? ¿O todavía no? Diga, perdone, ahí en esa matriz, eh, lo que hay que buscar es la diagonal invertida. No. Columna pivote, elemento pivote. No, es que veo los unos cruzados, la columna secundaria. ¿Cómo es la diagonal secundaria? Así es. Pero Eso no, es lo que... No. no. Ok. Tenemos que buscar la columna pivote, el elemento pivote. Los unos y ceros que obtenemos acá, puede que nos queden en X, puede que nos queden en las variables de holgura, y no necesariamente tiene que ser una matriz de identidad. Gracias. Bueno. ¿Tienen el último dato? La última fila nos quedaría, tendríamos que convertir este menos 150 en 0, multiplicamos la fila pivote por 150 y los valores que obtenemos son menos 200, 0, 0, menos 100, 300, 0 y 42.000. ¿Obtuvieron esos valores o tuvieron alguno diferente que nos pudieran indicar? ¿O continuamos? Bien, entonces después de que convertimos en 1 y en 0, observamos este tablero y les pregunto, ¿este será nuestro tablero óptimo? ¿Sí o no? Perdone, ya no, disculpe, Lina. Qué pena. No, ¿Cuál es la referencia para obtener el tablero óptimo? Disculpe, es que eso recuerdo que lo apunté la vez pasada, pero no. Los elementos del último renglón tienen que ser positivos o ceros. Bueno, entonces no, la respuesta sí. No, hay que hacer otra matriz, por lo visto. No es nuestro tablero óptimo, por lo tanto tenemos que repetir nuevamente los pasos del 8 en adelante hasta encontrar el tablero óptimo. Como aún tenemos valores negativos en el último renglón, ustedes pueden observar, tenemos un valor negativo en el apartado de las variables de holgura y un valor negativo en el apartado de las variables de X. La columna pivote puede estar en cualquiera de los dos apartados. ¿Cuál de las dos columnas será nuestra columna pivote? ¿X1 o H1? ¿Qué dicen ustedes? Por lo que mencionó la vez pasada, me atrevería a escoger X1, porque menos 200 más lejos del cero. Es el valor más alejado de cero. Más alejado Así del es. cero. Así es. Entonces, este no es nuestro tablero óptimo. Por lo tanto, tenemos que repetir esos pasos de identificar la columna pivote, identificar el elemento pivote hasta que encontremos nuestro tablero óptimo. En este caso, no es el tablero óptimo porque aún en los elementos del último renglón
tenemos valores negativos. Por lo tanto, identificamos la columna pivote, como bien indicó el compañero, es menos 200. Eso significa que la columna pivote es X sub 1. Ahora tenemos que identificar el elemento pivote y para eso dividimos la columna de constante o cada elemento de la constante dentro del valor correspondiente de la columna pivote. Empecemos con la primera, sería la constante 60 dividido dentro de 1. 60 dividido dentro de 1 nos da como resultado 60. Vamos con el siguiente. 30 y menos 1. ¿Qué pasa con esta? ¿Realizamos la división o no? ¿La realizamos? Porque es No, porque es negativo. No, porque es negativo. Entonces colocamos negativo. Y en la última, 10 dividido dentro de 1 nos da como resultado 10. ¿Cuál es el menor cociente? 10. 10. Eso significa que nuestro elemento pivote es 1. ¿Dudas hasta dónde vamos? ¿No? Entonces, si no hay dudas, continuamos. El paso nos dice convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los elementos. Y con esa información vamos a estructurar nuestro siguiente tablero simple. El 1 lo tenemos que convertir, acá dice convertir en 1 el elemento pivote. Como ya es 1, solamente copiamos los elementos de ese renglón. Ahora debemos de convertir en 0 el resto de elementos. Trabajemos, por favor. ¿Alguna duda con lo que estamos trabajando, joven?
Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes. Sí, solo porque tomo ese uno como elemento pivote, creo que dijo, ¿verdad? El de la tercera fila. Sí, así es. ¿Qué es lo que nos indica o qué es lo que nos permite identificar cuando es un elemento pivote? ¿Cómo identificamos el elemento pivote? Compañero, Sí, la verdad no recuerdo de la última clase. ¿alguien que nos pueda apoyar? Nadie se recuerda. Como dijo licenciada, no les logré escuchar. ¿Cómo hacemos para identificar un elemento pivote? Tendríamos que dividir la columna ¿Dentro de qué? dentro de no sé cómo se llama, la variable Dentro del elemento constante, o sea, sí, dentro de la dividir constante. el elemento de la columna ¿De la constante? dentro de la constante y el que dé menos valores, el que se escoge como elemento pivote. Así es. Es Tenemos que exactamente lo dividir que iba la a decir. constante dentro de la columna pivote y el menor cociente nos indica cuál es el elemento. Acá dividimos las constantes dentro de la columna pivote, dentro de la segunda no, porque el valor, tenemos un valor negativo, -1, entonces el elemento pivote no puede ser cero ni negativo, por lo tanto no realizamos la división y colocamos negativo. Y realizamos la división, 60 dentro de 1, 10 dentro de 1, y la segunda que es negativa. El menor cociente es 10, eso significa que el 1 de la tercera fila es mi elemento pivote. ¿Queda claro ahí, compañero? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Bien. Entonces, convertimos, dice el paso, convertir en 1 el elemento pivote, pero como ya es 1, solamente copiamos toda la fila y tenemos que convertir en 0 el resto de los elementos. Convertimos el primer 1 en 0, multiplicamos la fila pivote por -1 y sumamos los elementos del tablero anterior en la primera fila. -1 por 1 más 1, 0. -1 por 0 más 0, 0. -1 por 0 más 1, 1. -1 por 1/2 más 1, ¿cuánto les da como resultado? A mí me dio un medio, Ligda. 1/2, correcto. -1 por -1 más -1, 0. 0. -1 por 1 más 0, -1. -1 por 10 más 60, 50. 50. Bien, ahora debemos de convertir este -1 en 0. Multiplicamos toda la fila por 1 positivo. 1 por 1, 1, más -1, 0. 1 por 0, 0, más 1, 1. 1 por 0 más 0 nos da 0. 1 por 1/2 más -3/2, ¿cuánto les da como resultado? A mí me dio -1. Correcto. Continuamos.
1 por menos 1 más 2. 1. Continuamos. 1 por 1 más 0. 1. Y por último, 1 por 10 más 30. 40. 40. Muy bien. Continuamos ahora con la última fila, que es menos 200. Este menos 200 lo tenemos que convertir en 0. Multiplicamos toda la fila por 200 positivo. 200 por 1, 200. Más menos 200, 0. 200 por 0 más 0, 0. 200 por 0, 0, 0. 200 por 1/2 más menos 100, ¿cuánto les da como resultado? 0. 0. 200 por menos 1 más 300, 100. 100. 200 por 1 más 0, 200. 200. y por último, 200 por 10 más 42.000, 44.000. 44.000. Este será nuestro tablero óptimo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, licenciada. Sí. ¿Por qué es nuestro tablero óptimo? Por haber 0. Todos son positivos. Porque los elementos del último renglón todos son positivos o ceros. Eso significa que este es nuestro tablero óptimo. ¿Dudas hasta dónde vamos? Licenciada, solo con una consulta, si hubiera algún negativo en las filas de X, en las filas de H, perdón, en las columnas de H todavía se seguiría quitando hasta que todos estuvieran positivos. Así es. Nosotros tenemos que continuar el procedimiento hasta que los elementos del último renglón todos sean positivos o ceros. Gracias, Lita. Para servirle. ¿Alguien más? Bien, entonces este es nuestro tablero óptimo. Hemos logrado el objetivo de obtener en los elementos del último renglón, en lograr que los elementos del último renglón todos sean positivos o ceros. Entonces, como hemos logrado nuestro objetivo, ahora nos corresponde dar valor a las variables. ¿Cómo vamos a hacer para darle valor a las variables? Vamos a hacer lo siguiente. Para darle valor a las variables, nos vamos a ubicar, les voy a proyectar acá toda la pantalla. Y mucho ojo con esto, por favor. Para darle valor a las variables, nos ubicamos en cada una de las columnas. Empezamos por la columna de X sub 1. Observamos la columna. Si la columna tiene un número 1 y el resto de valores son ceros, el valor de la variable va a ser una distinta a 0. Repito, si la columna tiene un número 1 y el resto
de valores son ceros, la variable tendrá un valor distinto a 0. Por el contrario, si no cumple con esa condición, el valor de la variable es 0. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que si observamos la columna de x sub 1, observamos que tiene un número 1 y el resto de valores son ceros. Si la columna cumple con esa característica, el valor de la variable va a estar en la columna de las constantes. Entonces nos vamos a la columna de la constante y el valor de la variable de x sub 1, ¿cuál sería? 10. El valor de x sub 1 sería 10, correcto, 10. Ahora vamos vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, h sub 1, observemos la variable h sub 2. ¿Tiene un número 1? Sí, tiene un número 1. Pero el resto de los elementos es 0. ¿Sí o no? No, el resto de elementos no es 0. Por lo tanto, el valor de h sub 2 sería 0. ¿De acuerdo? Así le tenemos que dar valor a las variables. Acá no seguí el orden, solo para explicarles la diferencia entre x y las variables de holgura. O cómo darle valor a las variables cuando son diferentes las características. En x sub 2 observamos x sub 2 tiene un 1 y el resto de elementos son ceros. Por lo tanto, el valor de x sub 2 lo vamos a encontrar en la columna de las constantes. El valor de x sub 2 sería 40. Ahora veamos con x sub 3. Nos ubicamos en la columna de x sub 3. ¿Tiene un 1? Sí. ¿Y el resto de valores son ceros? Sí. Por lo tanto, el valor de x sub 3 lo encontramos en la constante que es 50. De esa forma le vamos a dar valor a las variables, pero le tenemos que dar valor a las variables independientemente. Cada tablero que nosotros obtenemos, cada tablero nos da una alternativa, nos da una posible solución. Por ejemplo, en cada tablero nosotros pudimos obtener los valores de las variables. Se salió. ¿Sí? Porque les voy a proyectar la pizarra. Por ejemplo, vamos a utilizar este tablero. No quería ser más grande, pero bueno. Tenemos acá este tablero. Yo sé que este no es el óptimo, pero imaginémonos que este fuera el tablero óptimo. Si este fuera nuestro tablero óptimo, ¿cuáles serían los valores de las variables? X sub 1, X sub 2, X sub 3. ¿Cuál sería el valor de las variables H sub 1, H sub 2 y H sub 3? ¿Y cuál sería el valor de Z? Bien. ¿Cuál sería el valor de H sub 1? De acuerdo a las especificaciones que acabamos de dar. Observamos la columna. ¿Tiene un 1? Pueda que sí tenga un 1. ¿Pero el resto de elementos son ceros? No.
Entonces el valor de x sub 1 es 0, dice. Correcto. Ahora vamos a ver x sub 2. ¿Tiene un 1x sub 2? Sí. Sí. ¿Y el resto de valores son ceros? Sí. 0. Entonces, como cumple con esa condición, el valor de x sub 2 está en la constante, que es 30. Entonces, el valor de x sub 2 en este tablero es 30. Observemos ahora x sub 3. ¿Tiene un 1? Sí. ¿El resto de valores son ceros? Sí. El valor de x sub 3 lo encontramos entonces en las constantes y el valor de x sub 3 es 60. Ahora vamos a las variables de holgura. Vamos con la variable de holgura número 1. ¿Tienen 1? Sí. ¿El resto de valores son ceros? No. Por lo tanto, el valor de h sub 1 es 0. Vamos con h sub 2. ¿Tienen 1? No. ¿Y el resto de elementos son ceros? Tampoco. El valor de h sub 2 es 0. Vamos con h sub 3. ¿Tiene un 1? Sí. ¿El resto de elementos son ceros? Sí. El valor de h sub 3 es 10. Y el valor de z siempre lo vamos a encontrar en la última regla. El valor de z, entonces, para este tablero es de 42.000. Y así le damos valor a las variables. ¿Alguna duda de cómo darle valor a las variables? Una duda, licenciada. Con Z no hay ninguna restricción. No. La única es que no vamos a obtener jamás un valor de z negativo. Pero de ahí no tenemos ninguna otra restricción. Muchas gracias. Muy bien. En el libro de texto, quienes ya adquirieron su libro, van a notar una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Se las voy a indicar. La diferencia que van a encontrar en su libro de texto es la siguiente. Tienen su tablero y en el tablero, entre las variables de la holgura y la constante, tienen la columna de z. Pero si observan, la columna de z siempre tiene 0, 0, 0 y 1. Si utilizamos el criterio, bueno, acá me quedó un poco. Tenemos la columna de z, tenemos 0, 0, 0 y 1. Si utilizamos el criterio de que para darle valor a las variables buscamos el 1, nos ubicamos en la columna de z, tenemos un 1, el resto de elementos son 0, sí, el valor de z está en el último renglón. Por esa razón, yo omito esta columna de z, porque siempre, siempre el valor de z estará ubicado en este último renglón. Entonces yo omito esa columna. No nos cambia en absolutamente nada el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna inquietud en cómo darle valor a las variables? No, licenciada. Bien, entonces, para este tablero que no es el óptimo, el valor de la variable x sub 1 creo que eran relojes de hombre, si no estoy mal. ¿Me confirman, Ale? No, unisex, creo. Así es, licenciada, unisex. X sub 2 hombre y mujer X sub 3. Ok. Entonces, X sub 1 unisex, X sub 2 hombre y X sub 3 mujer.
Y las variables de holgura, la primera, ¿a cuál hacía referencia? Sería la primera restricción ensamble. Ensamble. La segunda. Inspección y empaque. Y la tercera, producción total. Ok. Entonces, la primera es de ensamble. La otra es de inspección y empaque. Inspección y empaque. Y la última era de producción total. Producción total. ¿Cuál es la lógica de las variables de holgura? Si nosotros tenemos estos resultados, 0, ¿cuál sería la respuesta aquí? Sería que no produce ningún reloj de hombre, produce 30 relojes de hombre y 60 de mujer. ¿Cuál es la función de las variables de holgura? Consume todas las horas de ensamble, porque acá tenemos 0, consume todas las horas de inspección y empaque, pero en la producción total aún tenemos una holgura de 10 relojes. Recuérdense que esta restricción de la producción nos decía que en total, en los 3 relojes, la producción no debe sobrepasar las 100 unidades. Si sumamos X sub 1 más X sub 2 más X sub 3, ¿cuánto nos da? 90. 90. Y la restricción decía que no debe sobrepasar las 100. Si a las 90 le sumamos la variable de holgura de 10, ¿cuánto nos da? 100. Entonces, esta es la función de las variables de holgura. Absorber la cantidad que nos hace falta para poder cumplir con una ecuación. Y la ganancia que vamos a obtener es de 42,000 quetzales. Esto no necesariamente lo tenemos que hacer en cada tablero. Pero si ustedes quieren verificar que sus cálculos están correctos, podemos utilizar la función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo, Ale? Es 300x1 300x sub 1 más 400x sub 2 más 500x sub 3. Bueno, gracias. Esa es la función objetivo. 300 de x sub 1. Voy a borrar esto aquí, solo para tener espacio. Bien, la función objetivo nos dice 300 de x sub 1 más 400 de x sub 2 más 500 de x sub 3. Si nosotros sustituimos los valores en esta función objetivo, nos quedaría 300 por 0 más 400 por 30 más 500 por 60. Solo estoy sustituyendo los valores. Multipliqué 400 por 30 y 500 por 60. Multipliquemos, por favor. Hola, buenas noches. 12,400 por 30, Linda. No, 300 por 0 más 400 por 30 más 500 por 60. ¿Cuánto nos da como resultado? 42,000. Correcto. El resultado nos tiene que dar 42,000, es decir, el valor del último renglón del tablero, el valor de Z. Si no les da ese valor en el tablero que están trabajando, quiere decir que algo está mal. Algún subcálculo
está equivocado. Entonces esto lo pueden utilizar como para poder verificar al menos que sus cálculos están correctos, pero solo es para verificar que están operando bien. Si su planteamiento está equivocado, pues todo el desarrollo de su problema está equivocado. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Si no hay dudas de cómo darle valor a las variables, vamos a regresar a nuestro ejercicio, a la presentación de PowerPoint. Bien, acá le dimos valor a las variables. El valor de x sub 1, x sub 2, x sub 3 es 10, 40 y 50. El valor de las variables de holgura de h sub 1 es 0, de h sub 2 es 0 y de h sub 3 es 0. ¿Y el valor de z cuál será? 44,000. 44,000. Después de que le damos valor a las variables, pasamos al siguiente paso, que es comprobar en la función objetivo. ¿Puede regresar un segundo, Lick? Es que acaban. Sí, por favor, gracias. Listo, Lick. Gracias. Bien, después de darle valor a las variables, vamos a comprobar en la función objetivo. La función objetivo era maximizar z, que es igual a 300 de x sub 1, más 400 de x sub 2, más 500 de x sub 3. Esto los vamos a sustituir los valores de las variables en la función objetivo. Sería 300 por x sub 1, que es 10, más 400 por x sub 2, que es 40, más 500 por x sub 3, que es 50. Realizamos los cálculos. ¿Cuánto obtuvieron? 44,000. 44,000. Correcto. Esta comprobación en la función objetivo les tiene que dar exactamente el mismo valor que obtuvimos en la última celda de nuestro tablero óptimo. Si ese resultado no les queda igual, es porque algún cálculo está equivocado. La recomendación es que si tienen algún cálculo equivocado, no pierdan tiempo en estar buscando en dónde está el error, porque eso solo los hará perder tiempo. Si no les queda este resultado, acá en la comprobación de la función objetivo, mejor empiecen a hacer de nuevo el ejercicio. Porque si se van a poner a buscar entre tanto tablero en dónde fue que se equivocaron, probablemente tarden demasiado tiempo en encontrar el error. Mejor vuelvan a hacerlo. Después de comprobar en la función objetivo, pasamos a el siguiente paso. Bueno, acá era un ejemplo. Este era un ejemplo de cómo darle valor a las variables también y que nos debe de quedar lo mismo. El siguiente paso es evaluar en las restricciones. Tenemos nuestras 4 restricciones. Tenemos que comprobar que cumpla con las 4 restricciones. Sustituimos los valores de x sub 1, x sub 2 y x sub 3 en cada una de esas restricciones. En la primera sería 2 por 10 más 2 por 40 más 4 por 50 nos tiene que dar menor o igual a 300. Comprobemos en todas las restricciones, por favor.
¿Cuánto les quedó la primera restricción? 300 cabal. 300 cabales. 300 menor o igual a 300. Cumple con esta restricción. Vamos con la segunda. X sub 1 más 2x sub 2 más 3x sub 3 menor o igual a 240. Realizamos la sustitución. X sub 1 es igual a 10 más 2 por x sub 2, 2 por 40, más 3 por x sub 3, 50, debe de ser menor o igual a 240. Cabal da 240 también. También Sí. 240 menor o igual a 240. Cumple con la segunda restricción. Vamos con la tercera. X sub 1 más x sub 2 más x sub 3 menor o igual a 100. Sumamos. 10 más 40 más 50 menor o igual a 100. Cumple con esta tercera restricción. Y la cuarta restricción de la no negatividad, que nos dice que las variables de x sub 1, x sub 2 y x sub 3 siempre tienen que ser mayores o iguales a 0. ¿Son mayores o iguales a 0? Sí, las tres, obviamente. Sí, por lo tanto, cumple con la cuarta restricción. No en todos los ejercicios nos va a quedar el mismo valor en las inecuaciones. En este ejercicio nos quedó exactamente el mismo valor. ¿Por qué creen ustedes que sucedió esto? ¿Por qué creen ustedes que sucedió eso? A ver. Quiero minimizar costos. Porque los valores de las variables de holgura son ceros. Entonces, si los valores de las variables de holgura son ceros, acá, en el anterior, los valores de las variables de holgura son ceros. La variable de holgura nos dice 1, nos dice que no nos queda ninguna hora en empaque, ninguna hora en inspección y se producen los 100 relojes. Los valores de las variables de holgura son 0. Por lo tanto, al comprobar las restricciones, en todas las restricciones nos va a quedar el mismo valor. ¿Qué hubiera sucedido con este caso? Observemos la última restricción. Dice la última restricción, x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 menor o igual a 100. X sub 1 vale 0. X sub 2 vale 30. X sub 3, 60. Sumemos 0 más 30 más 60, 90. Menor o igual a 100, ¿cumple o no cumple? Sí. Sí cumple. Y nos sobran 10, porque la variable de holgura 3 dice que nos sobran, o tenemos aún por producir 10 relojes. Pero con eso se maximiza la utilidad en 42,000 quetzales. Aunque nos sobren 10 relojes, podemos obtener la utilidad máxima de 42,000. Entonces, en este ejercicio, en específico, nos queda exactamente igual, porque todos los valores de las variables de holgura fueron ceros. Después de que evaluamos y que cumple con todas las restricciones, ya podemos dar una respuesta. ¿Qué era el objetivo? Maximizar las ganancias. Pudiéramos indicar como una posible respuesta que para que el gerente de la relojería maximice sus ganancias en 44,000 quetzales, debe fabricar 10 relojes tipo unisex, 50 de hombres y 50 de mujeres. Y con eso terminaría nuestro ejercicio. ¿Dudas, chicos? Y así viene en el examen, Vilde. Sí.
En el examen viene un gráfico, un simplex y un tema que tenemos pendiente todavía para el segundo parcial. Ahora, tengan caridad, Lina. Solo con dos, ¿no? Son 3 ejercicios, por lo tanto, eso significa que ustedes tienen que practicar para practicar en el análisis, para poder analizar de una mejor manera los ejercicios y más rápido, y cálculos. Tienen que desarrollar velocidad en sus cálculos, porque si no lo hacen, no les va a dar tiempo de terminar este segundo examen parcial. Ahí está el detalle. Yo soy una vaca chada con eso. Los cálculos. Entonces, ¿dudas en cuanto al procedimiento de este ejercicio? Bien, si no hay dudas, la hoja de trabajo número 5 ya la finalizamos el tema hace un par de días, pero no se la habíamos asignado porque queríamos que se concentraran en su primer examen parcial. Pero como ya pasó el parcial, primer parcial, la hoja de trabajo número 5 la deben entregar el martes 14. Entonces, anoten la fecha, por favor. Hoja de trabajo número 5 para el martes 14. Bien, si no hay dudas, vamos a realizar otro ejercicio. Vamos a realizar este ejercicio número 2. Por favor, y vamos a realizar el paso 1 al 4. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las variables de decisión y cuáles son las restricciones? Empecemos a trabajar.
¿Identificaron el objetivo? ¿O las variables? Bien, entonces, les quedó de tarea para la clase de jueves, por favor, realizar del paso 1 al 4. Que tengan una buena noche y que Igualmente, descansen. Lita. Feliz noche. Gracias, Lic. Gracias, licenciada.